al Trino, hoy abordamos la realidad de las escuelas rurales y multigrados del país en medio de la pandemia de la COVID-19, que por segundo año consecutivo ha dejado fuera de las aulas a miles de estudiantes panameños. Nuestro invitado, el director del Centro Educativo Los Llanitos del distrito de San Carlos, en Panamá Oeste, es una escuela multigrado. Bienvenido, maestro Teresio Urriola, al Trino. La idea es conversar un poco sobre su experiencia, pues, en lo que ha sido este año 2020 y el inicio del 2021 en lo que corresponde a la educación en medio de la pandemia. Maestro Urriola, ¿cuál es la realidad de las escuelas rurales en medio de esta pandemia? Buenas tardes a todos. La realidad de las escuelas rurales en las áreas apartadas de nuestro país, sinceramente, es una realidad bastante difícil. Con respecto a lo que está sucediendo, nosotros podemos decir, un giro de 360 grados, porque jamás nosotros nos esperamos esto. Y en un momento dado, como podemos decir buen panameño, se nos vino el mundo, ¿verdad? Pero como nosotros somos innovadores, nuestros estudiantes también pudimos seguir adelante, gracias a... Cambiar los cuadernos y los tableros por tecnología, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? Como usted dice, lo sorprendió el año pasado, en el mes de marzo, cuando apenas empezaban las clases y todo estaba preparado, organizado para una clase presencial. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese cambio, sobre todo en su comunidad educativa? Vivimos situaciones bastante difíciles, porque cambiar este sistema no se nos hizo fácil, en el sentido que nosotros estábamos acostumbrados a convivir con nuestros estudiantes, a convivir con la comunidad, a convivir con nuestra comunidad educativa. ¿Qué resulta? Que al llegar esto, vuelvo y repito, quedamos sorprendidos, porque yo me decía, ¿cómo voy yo a empezar este año escolar observando todas las desventajas, las desventajas que nosotros teníamos? Era bastante difícil en el sentido de que hay que tomar en cuenta, yo puedo hacer esto que yo estoy diciendo, lo puedo decir globalmente, tomando en cuenta las escuelas rurales, porque vamos a decir, en el área donde yo estoy, sí es una escuela rural, pero la accesibilidad es bastante fácil. Pero si yo me concentro en esas escuelas tan apartadas del país, ¿qué va a suceder? Que el docente podrá tener toda esa vocación, ese interés, vamos a decir, de conectarnos. Pero ¿qué resulta? Que el padre de familia en esas áreas no cuentan con las herramientas necesarias, y resulta de que ese cambio de cuaderno a tecnología se hizo bastante difícil por la sencilla razón de que en hogares solo hay un solo celular para toda la familia, uno solo. Y habiendo esa sola herramienta, y ya otra cosa, un solo celular, ¿y qué resulta? Que en esas áreas, porque son tan apartadas, no tenemos accesibilidad a internet, la señal definitivamente es nula. Háblenos de esa realidad que vivió junto a sus padres de familia y su equipo docente. Al empezar con esta situación, sumamente se me hizo muy difícil en cuanto a la conectividad con mis estudiantes. Pero allí poco a poco nosotros nos fuimos integrando primeramente al padre de familia. Ellos, es cierto que ellos han sido un apoyo para nosotros, gracias a Dios, porque en todas las escuelas, en todas las comunidades no hay esa
ese dinamismo entre docente y padre de familia. En la situación mía sí, tuve todo el apoyo. Imagínense que hubieron padres de familia que en un momento dado no tenían las herramientas necesarias porque yo me basaba me iba a la realidad de mi comunidad. Porque digo yo, una plataforma de alta tecnología era mentira que me iba a solucionar los problemas porque allí no contamos con internet. Entonces, ellos, los padres de familia, estudiantes, pusieron todo el empeño para que esto tuviera un logro significativo. No podemos decir que a un 100%, pero sí trabajamos en conjunto, siempre y cuando manteniendo la comunicación docentes y padres de familia, que es lo más importante que un maestro en áreas rurales lo mantenga, ¿verdad? Cuando hay esa comunicación, porque la comunicación es la base principal para todo proceso. Exacto. ¿Cómo fue esa metodología que ustedes emplearon? Sabemos que muchos docentes tenían módulos, los módulos que ofreció Meduca. Sabemos que algunos trabajaban por WhatsApp, por radio. ¿Cómo fue la metodología que ustedes emplearon con sus comunidades educativas? En los primeros días, para decirle, no fue fácil, porque nos hablaban de módulos, nos hablaban de cuadernillos, y yo recuerdo de que hubo un compromiso, pero aquí no hay que decir buscar culpable, sino que la situación, a veces podemos decir las cosas, pero hacerlas cumplir es bastante difícil. Ese proceso de estadía, de decir que las guías, los cuadernillos le van a llegar a su plantel, yo reconozco que eso fue lo que nos pintaron la idea. Pero resulta, yo también como docente reconozco, porque trabajo en esas áreas, y que se dé la logística, que llegue, podemos decir, a tempranas horas, hubiera sido maravilloso. Pero ¿qué resulta? Con todos los problemas que nosotros estamos confrontando hoy en día, se nos hizo difícil. Entonces, nosotros somos innovadores. Hablé con los padres de familia. Vamos a trabajar con WhatsApp, porque gracias a Dios en mi comunidad, el WhatsApp perfecto. Todos nos conectamos. Lo más importante es que todos nos conectamos, y gracias al Todopoderoso nosotros pudimos culminar un año 2020, repito, no con las mejores expectativas, pero sí con ese compromiso de que teníamos con el país. Ese tema que usted toca, sabemos que 2 trimestres fueron cortos, hubo poca comunicación en el tema educativo. ¿Cómo afecta o cómo beneficia al estudiante académicamente, social o psicológicamente esta realidad? Ustedes como docentes, me gustaría conocer su experiencia, ¿no? La realidad de lo que estamos viviendo. Trabajar a distancia, sinceramente, no es fácil, porque nosotros estábamos acostumbrados, repito, a convivir, a trabajar presencial. Nosotros allí, en el caso mío, una escuela multigrado de pocos estudiantes, cuando un estudiante, yo explico un contenido, y durante ese lapso, el estudiante no me comprende, no me entendió, entonces yo puedo tomar, porque por lo regular el docente de las áreas apartadas vive allí mismo. Entonces yo lo que yo hacía, buscaba la forma para que si me tenía que quedar unos 20 minutos más con ese estudiante, yo lo hacía. Pero en este caso ahora, bastante difícil porque hasta el mismo niño se observaba que no se sentía bien. El padre de familia también, eso es algo que fue, podemos decir, estresante para todos. Y poco a poco nos fuimos, como se dice, amoldando a la realidad, y que hoy en día, 2021, ya el lunes vamos a iniciar,
quizás nosotros tengamos un poquito más de confianza para trabajar de la mejor manera. Un alto índice de estudiantes reprobados se pudo constatar el año pasado a través de las rehabilitaciones, ¿no? ¿Dónde pudo estar la falla o a quién podemos señalar como responsable de esta situación? Aquí no podemos señalar responsable. El sentido a veces que también hay que tomar en consideración una área muy remota de nuestro país. Vamos a decir, no vamos a escoger lugar, pero remota donde el docente para llegar a su escuela tiene que pasar, vamos a decir, 4 horas en mar, un ejemplo. Resulta que en esa área donde él está, no hay conectividad, no hay señal. Reinventar la educación. ¿Estaban los docentes preparados para el giro que dio este sistema educativo a causa de la pandemia? Bueno, yo no le voy a pegar mentira. Yo puedo hablar por mi persona. De que yo estaba preparado, no estaba preparado. Porque situaciones que quizás ni por mi pensamiento me pasaba, ni por el pensamiento del niño pasaba, ni por el pensamiento del padre pasaba. Pero ¿qué resulta? La vida es así. La vida siempre nos pone obstáculos para ver qué podemos nosotros hacer. En cuanto a esto, en cuanto a estos logros que culminamos el 2020, imagínese usted que llegar a trabajar de esa forma, para mí no fue fácil. Pasé dificultades, 1 mes, 2 meses, pero yo siempre digo, yo le digo a mis estudiantes, cuando usted va a decir una charla de X asignatura, usted tiene que tener un plan B. Y eso es lo que todo ser humano debe guardar bajo la manga. Un plan B, porque uno no sabe mañana qué es lo que puede pasar. Y a mí quizás me pasó, quizás no estaba preparado, pero bueno, allí, repito, somos innovadores, buscamos la forma y pudimos culminar, yo lo digo con éxito, el año 2020. ¿Cómo está a nivel de capacitación desde el MEDUCA, desde el Ministerio de Educación, para que los docentes se formen y desarrollen en las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades que tiene el mercado laboral y de capacitación de los estudiantes también? En cuanto a capacitación, de mi parte, yo pienso que estamos bastante bien. Porque vamos a decir en el tiempo que yo inicié, podemos hablar que estábamos con una educación, no sé, tradicional, ¿verdad? Donde se llenaba el niño de contenido, pero resulta que a veces en ese momento faltaba una orientación hacia los docentes, haga estas cosas así, vamos a hacerlas así, para buscar solución y que el estudiante te pueda comprender mejor. En ese tiempo, porque ya yo tengo mis 30 años de servicio, 31, lo que hacíamos era que llenábamos el niño de contenido, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, a todos esos seminarios, entonces, ¿qué método se utilizaba? El conductismo. Entonces, cuando llegamos a las escuelas, como decir, escuela nueva, entonces estamos trabajando con ese método constructivista, que se le da la oportunidad al niño que exprese, que demuestra sus habilidades, su destreza. Ya el niño va a ser más participativo en clase. No es ese niño tímido, obediente, sino que es un trabajo en conjunto, tanto de docente como de estudiante y de padre de familia. Exacto. Hemos hablado un poco de inequidad en el tema de educación. Maestro, ¿cómo es el apoyo de las autoridades educativas del Estado a las escuelas rurales y multigrado y cómo fue el respaldo a los docentes durante este periodo? Bueno, en cuanto al apoyo de las autoridades, podemos decir locales de nuestro corregimiento, nosotros siempre hemos tenido ese apoyo
porque es que nosotros tenemos que, se dice, solicitar, porque son escuelas pequeñas, son escuelas multigrado, y nosotros tenemos que buscar la forma. Le doy un ejemplo. En cuanto a alimentación, yo tengo que buscar la forma con mis autoridades locales. En cuanto a supervisión, yo, todos mis 31 años, todos han sido en Panamá Oeste. Yo no tengo queja en cuanto a supervisión. Siempre estamos en contacto, siempre tenemos la visita, siempre nos estamos reuniendo. En esta situación que nosotros estamos viviendo, gracias a Dios, la comunicación docente con supervisor para cualquier inquietud, porque acuérdense que cuando empezamos con este sistema, nosotros no era fácil. Entonces, ¿qué hacíamos? Esa relación docente, padre, supervisor y docente se mantuvo, gracias a Dios. Y también esa comunicación entre compañeros que nos sirvió de mucho apoyo para nosotros continuar y terminar un 2020. ¿Pero usted viable o necesario, tomando en cuenta su comunidad educativa, un retorno a las aulas a partir del próximo trimestre, segundo trimestre? Yo le digo una cosa, podemos tener todas las plataformas del mundo, pero sea como sea, siempre ese educando va a necesitar del afecto de ese docente, y parece mentira, nosotros nos acostumbramos a ellos, ellos se acostumbran a nosotros, algo muy duro que estamos viviendo. Según mi punto de vista, yo sí le pido como se dice, al Dios Todopoderoso, que nos dé la oportunidad de regresar, porque queremos regresar. Queremos regresar porque sinceramente el estudiante lo necesita. Todos lo necesitamos, comunidad educativa, todas las autoridades, para lograr los proyectos que han quedado pendientes. El gobierno, como usted mencionaba, ha estado dotando de algunas, tanto plataformas como también brinda algunos programas como lo que es la beca universal, algunos programas de asistencia alimentaria en escuelas y colegios. ¿Es suficiente estos programas para incentivar y respaldar el proceso de aprendizaje, sobre todo en los estudiantes en difícil acceso y donde sus padres no tienen pues los recursos para mantener a su familia y sostener una educación? Algo cierto que yo le voy a expresar, que los padres de las áreas rurales, podemos decir, han sido los más golpeados. Porque, ¿en qué sentido? Porque dice que la escuela es el único espacio de socialización. Y en una comunidad, cuando esa escuela está cerrada, podemos decir que tenemos las manos atadas. Porque cuando ese centro educativo está funcionando, tenemos las oportunidades de que los beneficios lleguen. Y resulta que vamos a hablar de esas escuelas, de esas comunidades tan apartadas, donde el padre tiene 2, 3, 4, 5 niños, ¿verdad? Y dime usted si no se le hace más fácil tenerlo en nuestra escuela, porque sea como sea ahí, la comunidad educativa, la gestión por autogestión, por los beneficios que recibimos del Estado. Eso, el padre de familia es muy agradecido, pero en esta situación ellos son los que están pagando los platos rotos, porque sinceramente muchos padres se han quedado sin trabajo, entonces la situación se le hace más dura. Al volver a nuestras aulas, yo pienso que vamos a tener, como se dice, un paliativo mejor, vienen cosas mejores en beneficio de todo, y que eso es lo que nosotros queremos. En Panamá Oeste tenemos algunas escuelas que por año han funcionado, han generado muchos profesionales, sobre todo de escuelas primarias, básicas, pero que se han quedado como rezagadas. Son escuelas que no crecen. En el caso de ustedes, no sé si están ustedes muy cerca de la ciudad o de
del pueblo, qué tan apartados estén, pero tenemos conocimiento de escuelas que por años han funcionado, pero son escuelas que siguen siendo multigrado, que siguen careciendo de laboratorio, de equipos tecnológicos. ¿En qué se está fallando o quién está fallando para que estas escuelas desarrollen y brinden ese espacio a su comunidad y evitar que más estudiantes sigan migrando? Porque tenemos muchas escuelas que no tienen estudiantes y tenemos planteles que están sobrepoblados porque la comunidad migra buscando otras oportunidades. ¿Dónde se está fallando para que las escuelas de cada comunidad en Panamá Oeste crezcan? En este aspecto hay que también tener algo en cuenta. Si hablamos de unos 20 años, casi que la población estudiantil se mantenía, el padre de familias también se mantenía, pero buscando, como se dice, horizontes, ¿verdad? Los padres de familia emigran, a medida que una familia, muy poco se ve que en una familia ya hay cinco estudiantes, 4 estudiantes. Por lo regular, la familia planifica, podemos decir, 1 o 2 estudiantes. Y a veces sí es cierto que yo pienso que allí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en el sentido de que tenemos que brindar una buena demanda, hacer que el padre de familia se sienta cómodo, pueda respaldar sus propios intereses, que esa escuelita que está ahí vamos a formar. La idea de esto es formar profesionales que en un momento dado le van a servir a la patria. Es cierto que hay pero yo a veces pienso también que a veces, no sé, es como llamarse engaño. Yo siempre tengo esto desde muy pequeño, que a veces estamos, no sé, yo estaré equivocado, no sé, pero usted puede tener, yo siempre he dicho, usted puede tener los mejores profesores del mundo, pero cuando usted tiene un hijo, una hija, y usted lo educa desde temprana edad, de que hija, voy a luchar, voy a poner todo mi empeño para llegar a ser un profesional. Yo no necesito estar, como se dice, en las mejores escuelas del mundo. Solamente eso requiere interés. Y los mismos pobladores de cada comunidad tenemos que poner ese empeño para hacer crecer esa comunidad. ¿Qué experiencia le ha dejado esta pandemia al sector educativo? ¿Qué necesidades? Sabemos que hay algunos proyectos de ley que se están llevando a la Asamblea, sobre todo para dotar de tecnología a los estudiantes, facilitar ese acceso de capacitación a los docentes. ¿Qué experiencia le deja y cuál es la necesidad que tienen los colegios, independientemente de si son multigrado, pequeños o grandes? ¿Cuáles son esas necesidades que dejó en evidencia que hay esta situación, esta realidad que vivimos? La política de Estado, yo pienso que no solamente ellos, todos tenemos que caminar con el mismo fin. Algo que yo pienso que ha quedado positivo es que hay que tomar en cuenta que esas comunidades rurales no hay que dejarlas solas. Que los beneficios aquí en Panamá, que sea igualdad para todos. No solamente es porque, vamos a decir, no solamente porque un colegio o una escuela tiene 300 estudiantes, todos esos beneficios van para esa escuela. Y nosotros los multigrados solamente porque tenemos 30, 40, entonces como que, no sé, nos dan, como se dice, nos dan menos. Y eso es lo que nosotros no queremos, que esto sea igualdad para todos. Hay un reto, yo pienso que hay un reto. Nos suspendió esto, imagínense que estamos poder decir huérfanos de comunicación en cuanto a celular, a plataforma. Entonces yo pienso de que aquí hay que trabajar
porque nos sorprendió esto. Entonces, vamos a trabajar con todo ese empeño y tratar, a medida que vayan pasando los años, ir complementando, ir saturando todas esas escuelas de las mejores tecnologías. Y así nosotros vamos a obtener beneficios que en un tiempo no muy lejos vamos a lograr lo que todo docente desea, lo que todo padre de familia desea y lo que todo estudiante en esta vida desea. Maestro, háblenos un poco de cuántos estudiantes y docentes laboran en el Centro Básico de Los Llanitos de San Carlos. En Los Llanitos de San Carlos actualmente hay 2 docentes de primaria. Hay una también de un programa que se llama CEFASEI. Actualmente somos 3 docentes. Exacto. ¿Y cómo se dividen ustedes para atender su comunidad educativa? ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes? Bueno, por lo regular, en primaria, 3 y 3. 3 grados. Y acá en CEFASEI, ella atiende pre-kinder y kinder. Sabemos que para un grupo docente, un docente atender un grupo de X grado es difícil. ¿Cómo es para los docentes atender 2 y 3 grupos al mismo tiempo? Esto es algo que nosotros siempre lo hemos discutido, de que este es un trabajo bastante difícil, pero que con el tiempo, con los años, tú vas aprendiendo a organizar tu tiempo, pero no es fácil. Por muy pocos estudiantes que sea, no es fácil, porque tú tienes que darle todas las asignaturas y buscar la forma, y si todos, y acuérdense que no todos aprendemos al mismo ritmo. Entonces, cuando el niño aprende, el niño que capta los conocimientos inmediatos, con ese niño no hay problema, pero en esta vida no somos así. Siempre hay un niño que necesita más atención, y aparte de tu tiempo, tú tienes que sacar ese tiempo para que el niño se nivele con los demás. Porque ese es el compromiso de nosotros. Porque lastimosamente, digo yo, si yo doy mi clase, ¿verdad? Y yo me voy exclusivamente con ese niño que todo lo capta, y que yo lo que hago es que este niño lo vengo rezagando, no le estoy dedicando ese tiempo, solamente, como se dice, para cumplir los objetivos, porque a veces nos tiramos golpes de pecho y decimos, no, yo cumplí con todos los objetivos del año. Sí, pero usted lo cumplió, pero ¿quién es el que te va a dar el visto bueno? Es ese estudiante que está en el salón de clase. Eso es bastante difícil, porque atender 3 grados. Yo fui docente de 6 grados. En la primera experiencia mía, 6 grados, créame, joven, que la primera vez yo no sabía qué hacer. En este sentido también me llama un poco la atención y le pregunto, tenemos escuelas, usted dijo algo hace un momento, que están muchas de las escuelas rurales y multigrados están huérfanos de tecnología, pero ustedes están quizás en desventaja con algunos otros colegios que ya están dando tecnología a sus estudiantes, dan inglés, tienen una serie de actividades y acceso que ustedes no lo tienen. ¿Cómo hacen los docentes multigrados para garantizar la competitividad de ese estudiante que ustedes gradúan para llevarlo a un colegio secundario donde quizás los reciben o lo recibe un grupo de estudiantes que vienen de diferentes formaciones de colegios con quizás con mayor acceso a tecnología? ¿Cómo hacen ustedes para llevar estos estudiantes a que sean competitivos cuando salen de su escuela? Por lo mismo, es un compromiso bastante que exige mucho sacrificio. Pero lo que sí es cierto, porque lo han dicho, yo lo he escuchado también en conferencias, en los colegios que están cerca de nuestras escuelas.
hay un decir que a veces es gratificante para nosotros. Nosotros podemos ser una escuela de multigrado, pero yo no sé si se deberá que como son pocos estudiantes, tú tienes más facilidad para enseñarle, como se dice, las cosas. No es que quede todo claro, pero que más o menos un 70% ese niño se lleva cuando va a un séptimo grado. Yo soy uno de los educadores que yo siempre lo he dicho en mi comunidad y se lo he dicho a mis estudiantes. Esos niños de sexto grado, los niños de cuarto grado, quinto grado, hay que inyectarle ese deseo y crearle desde temprana edad. Usted va a ser alguien en la vida. Pues digo, mira, vamos a trabajar duro, vamos a dejar nuestra escuela en alto. Y se ha escuchado que eso yo lo puedo asegurar, que cuando esos niños de multigrado, no me refiero tampoco solamente a la escuela mía, porque en esa área de San Carlos y en Capira hay cantidades. Parece mentira. Cuando ellos van a un séptimo grado, que resulta que ese niño de multigrado es el niño que responde dentro del salón. A pesar que ellos están limitados de mucha herramienta, porque vamos a decir, en la ciudad les sobra la herramienta. Y que resulta que ese niño que viene del campo es el que, como se dice, planta bandera. La política de Estado sabe cuáles son las cosas de mejorar y después que ellos vengan con esos retos, porque son retos y no son fáciles. Algo también que a veces yo me pongo a pensar, todos los proyectos que un gobierno formula y lo plasma y nosotros le damos seguimiento y nosotros le estamos dando seguimiento durante esos 5 años, lo que a mí me gustaría es que hay que darle continuidad. Porque a veces que resulta que hay proyectos muy buenos, pero cuando se terminó esto, hasta allí llegamos. Viene usted con otras ideas, entonces que resulta que ese proyecto que era de suma importancia, que nos iba a levantar donde nosotros estamos, llegó hasta allí. O sea que siempre, yo digo que no serán todos, pero los proyectos buenos, aquí hay que darle continuidad, no dejarlos allí, no sé, estancados será la palabra, no sé, pero hay que darle seguimiento. Bueno, hemos conversado hoy en el Trino con el maestro Tereso Urriola. Él es el director del Centro Educativo de Los Llanitos del distrito de San Carlos en la provincia de Panamá Oeste, una escuela multigrado, y el maestro nos ha contado o nos ha compartido con nosotros cómo es la experiencia o cómo fue la experiencia del año lectivo 2020 a distancia a causa de la pandemia.